que es una función especial, que tiene una forma específica, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que las funciones cuadráticas eran de la forma ax a la 2 más bx más y, más c, perdón, donde la letra, el tener el x elevado a la 2, era principalmente la seña para enterarnos de lo que pasaba con las funciones cuadráticas, de que eran realmente una función cuadrática, ¿verdad? Entonces, por ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Es importante para nosotros poder identificar quién es A, quién es B y quién es C en cada una de estas funciones, ¿verdad? Entonces, es muy importante que logremos determinar eso. Ok, cuando yo tengo la función, saber quién es A, quién es B y quién es C ya no cuesta tanto. Pero cuando soy yo el que tiene que generar la función, ahí es donde el asunto a veces se nos enreda. Estamos justamente hablando de cómo aplicar estas funciones cuadráticas cuando vienen problemas. Vamos a analizar el problema que viene por acá para tratar de resolver, de interpretar y de aplicar un poquito justo esto de lo que estoy haciendo mención. Entonces vamos a tomar el ejercicio que nos dan, que nos habla de un triángulo, y con él vamos a ver cómo armamos una función cuadrática. Ok, vean el detalle, ¿verdad? Entonces la función cuadrática no viene, no está lista. Seremos nosotros los que tenemos que conseguirla, que prepararla, que buscarla, que tenerla. Ok, eso para que no lo olvidemos o no lo dejemos por ahí botado. Ok, vamos a empezar con la lectura del problema para ver cómo lo abordamos. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es una unidad más larga que uno de los catetos y 32 unidades más larga que el otro. ¿Cuánto mide el cateto menor? Ok, vamos a ver a dónde nos lleva esa información. Entonces hay que pensar que tengo un triángulo recto, un triángulo rectángulo, un ángulo de 90 por acá. Hay que pensar que necesito colocar los datos sobre los que me están hablando. Ok. Entonces, la hipotenusa, ¿quién es la hipotenusa? Bueno, pues el lado más largo, ¿verdad? Dice que esta hipotenusa, este lado que está aquí arriba, es una unidad más larga que uno de los catetos y es 32 unidades más larga que el otro cateto. ¿Cuánto mide el cateto menor? Bueno, entonces la hipotenusa mide lo que mide un cateto y una unidad más, porque dice que es una unidad más larga, entonces mide lo mismo pero una unidad más. Hay un cateto que es este, ¿verdad? El que está muy cercano en su valor a la hipotenusa, y hay un segundo cateto que no es tan cercano en su valor, porque dice que la hipotenusa mide 32 unidades más que el otro cateto. Ok, entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver cómo establecemos los valores. Voy a poner cateto, bueno, voy a poner cateto corto y cateto largo, o cateto menor y cateto mayor. Entonces nosotros tendremos que establecer alguna relación entre las medidas. Esto con la intención de poder despejar el valor de la x. La idea es que, además de todo, lo que nosotros utilicemos, pues quede en forma de función cuadrática. Entonces por ahí va a ir el asunto, ¿verdad? Vamos a ver. ¿A quién de las tres expresiones le puedo poner la x como su valor?
Se la puedo poner a la que yo quiera. ¿Ok? Exactamente a la que yo quiera. Y de ahí empezar a interpretar. ¿En qué habíamos quedado? En que por facilidad, por simpleza, siempre era mejor darle la X al valor que represente lo más pequeñito. Así que esa va a ser nuestra intención, darle ese valor a lo que represente el más pequeñito. De los tres, ¿cuál debería ser el más pequeño? Bueno, claramente un cateto, ¿verdad? Ok. ¿Cuál de los dos catetos? El que es una unidad, porque está muy cerca de su valor, con la hipotenusa, o el que la hipotenusa es 32 unidades más larga. ¿Alguien tiene una idea? Los enredé mucho con toda la historia. Nada, nadie. Un presentimiento. Ninguno, profe. Todavía lo estoy analizando. Ok. Ok. Vamos. Vamos. Bueno, claramente uno de los dos catetos va a ser X. Pongámoselo a él. Y pensemos. Un cateto mide una unidad menos que la hipotenusa. O la hipotenusa mide una unidad más que uno de los catetos. Eso es lo que dice ahí, pero lo puedo interpretar de cualquiera de las dos formas. Y luego dice que la hipotenusa mide 32 unidades más que el otro cateto. ¿Okay? Uno es muy cercano a la hipotenusa. Mide casi lo mismo, solo hay una unidad de diferencia. Y con el otro la diferencia es mucho más grande, son 32 unidades. Muy bien. Entonces, el cateto menor va a ser X. La hipotenusa tiene que ser X y la diferencia con ese cateto. Si fuera X más 1 o si fuera X más 32, son las dos posibilidades que tengo. A ver, ¿cómo me explico? La diferencia entre la hipotenusa es el lado más largo, ¿verdad? Eso no lo vamos a cuestionar, ya lo hemos estudiado. La diferencia entre la hipotenusa y un cateto, el cateto que mide casi igual a ella, es de una unidad. Entonces ese cateto no puede ser el más corto, porque es casi lo mismo que mide la hipotenusa. En cambio, la hipotenusa es 32 unidades más larga que otro cateto. Entonces, la hipotenusa es muchísimo más grande que el otro cateto. Quiere decir que, en comparación entre los dos catetos, el que la hipotenusa le lleva 32 es más pequeñito que al que la hipotenusa le lleva 1. Digo, si la hipotenusa fuera, no sé, 40, el otro cateto al que le lleva 1 sería 39. Y el tercer cateto, el tercer valor, que es el segundo cateto, al que le lleva 32, tendría que valer 8. Porque si vale 8, para 40 van 32 de distancia, le lleva 32. Si este vale 39, para 41 de distancia le lleva 1. Que es más o menos lo que dice aquí arriba. Que a uno le lleva una unidad y que al otro le lleva 32 unidades. Ok, entonces decidido. El cateto más pequeñito es al que le llevan 32. ¿Quién le lleva 32 a ese cateto? La hipotenusa. Entonces la hipotenusa vale lo mismo que ese cateto al que le dimos valor de X y 32 más. 64. Quieta, bonita, suave. No sume nada. Aquíétese, tranquilícese, apacigüe su corazón. Controle sus impulsos. Tenga calma. Muy bien, entonces yo lo que estoy diciendo, ¿okay?, es que hay un cateto que por lo que inventamos, por ejemplo, podría valer 8 y que la hipotenusa vale esos mismos 8 más 32. Por eso la hipotenusa se llama X más 32. Ahora nos falta definir cómo se llama el otro cateto. Al otro cateto yo le encuentro su valor muy fácilmente.
Al otro cateto yo me fijo y dice que la hipotenusa mide una unidad más. O sea, ese cateto es lo mismo que mide la hipotenusa menos 1. Y yo puedo sumar 32 o resolver 32 menos 1. ¿Cuánto es 32 menos 1? 31. Entonces ya tengo los tres catetos o los tres valores de los lados del triángulo. Uno mide x más 32, el otro mide x y el otro x más 31. Listo. Así de simple. Profesor, ¿y qué gano yo con eso? Bueno, vamos a ver la pregunta, porque de aquí tiene que salir algo. ¿Qué es lo que tiene que salir? Pues probablemente algo que tenga una x al cuadrado. Eso es importante. Entonces, ¿cómo hago para conseguir eso que tiene una x al cuadrado? Bueno, hay que buscar alguna relación, alguna, la que sea, entre la medida de esos lados. Si tan solo en noveno hubiéramos estudiado algún teorema o algo que tuviera que ver con eso. Ah, mira, el teorema de Pitágoras, claro. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras decía que yo sumaba a cada cateto al cuadrado y que el resultado de eso tenía que darme la... Era la hipotenusa. Ajá, pero también al cuadrado. Eso mismitico. Ok. Bueno, está bien entonces. Todo eso nos tiene que llevar a algo, nos tiene que llevar a una ecuación. Ya sabemos que después armamos la ecuación, acomodamos la ecuación y lo que nos va a quedar es una cuadrática. Vamos a ver entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues lo que estábamos mencionando, vamos a resolver los paréntesis, digamos. Entonces voy, el x a la 2 que está al principio se deja quietico. El x más 31 lo puedo poner dos veces si no me acuerdo de la fórmula, que creo que es lo que hemos estado haciendo. Al otro lado tengo otro igual, que es un x más 32, entonces vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a poner dos veces. Y a resolver. Muy bien. El x a la 2 que está de primero se baja. ¿Por qué se baja? Porque no hay nada con ese señor ahí. Todo bien. El x más 31 y el otro x más 31 está en plena multiplicación. Entonces habíamos quedado que el x por los dos y luego el 31 por los dos. X por x. X a la 2. X por 31. Los pongo juntos. 31x. Ya la x hizo lo suyo. Ahora le toca el turno al 31. 31 por x. También 31x. 31 por 31. Un titipuchal. No sé cuánto es eso. 961 creo. 310, 620, 930. Sí, 961. Y después del igual, la historia es la misma, se repite. Multiplico x por x, x a la 2. X por 32, 32x. 32 por x, 32x. Y 32 por 32, si lo tienen en la calco mejor. 320, 640, 980, como 1012, creo. 1024. 1024, ya no sé sumar, que dicha que vino. Ahí, era en azul. 1024. Entonces, y revisaron el 961, pues la mano está malo. Ok. 1024. Ah, sí, es que son dos veces. Muy bien. Listo, listo.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahora lo que corresponde es pasar todo a un mismo lado. Así era como funcionaba esto, ¿verdad? Nos traíamos todos los datos para el mismo lado. Entonces aquí yo tenía un x a la 2 más x a la 2 que ya andaba por ahí, más 31x, más otros 31x, más 961. Y ahora sí, empiezo a pasar gente de la derecha para la izquierda. Todos los de la derecha estaban positivos, entonces cuando los pase, todos van a cambiar de signo, todos van a quedar negativos. Como ya pasé a todo mundo, al lado derecho no me quedó nadie, entonces esto queda igualado a 0. Ese es el tema que hemos estado desarrollando. El tema que hemos estado desarrollando son las ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática es cuando me queda algo elevado a la 2 y al otro lado un 0. Y si no me queda, yo lo consigo para que me quede así. Pasando a todo mundo para el mismo lado y dejando al numerito allá al otro lado. Al 0 y allá al otro lado. Ok. Bueno, entonces en este caso, ¿qué me queda por hacer ahora? Sacarlos iguales. Eso, muy bien. Voy marcando, este va con este y con este. Este con el de la par y con aquellos dos de allá. Y luego, este que está acá atrás con este que está acá atrás. Todo eso es cálculo, la gran mayoría de eso es cálculo. Vamos a ver cómo queda el asunto. Una X, porque lo que tiene es un 1, ¿verdad? Que no se nos olvide. Más una X menos una X. Esta de aquí la puedo eliminar con esta y me queda una todavía. O meto a la calco 1 más 1 menos 1. Y la calco va a decir que da una X a la 2. Está bien. Ahora le toca el turno a los que son X. Entonces sería 31X más 31X menos 32X menos 32X. Donde sumo todo eso, ¿en qué se me convierte? Bueno, para eso está la calco. Si no me fallan los números, debería dar menos 2. Y como era X, menos 2X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y nos faltan los numerillos. Esos también van a la calco. 961 menos 1024, eso nos da 40 más 23, 60 y ¿qué? 63. Menos 63. Ajá, perfecto. Igual a 0. Ok. Ojo. Vamos a ver. Lo que sigue ahora es resolver o buscar el valor de X. Para encontrarlo, nosotros, ya que nos quedó como cuadrática, vamos a identificar los valores de A, B y C y vamos a meter eso a la cálculo. A modo 5,3 o A menú menos 2,2. Si alguien me puede decir cuál es el valor de A, de B y el de C. Ajá. 9. 9 y menos 7. Ok, primero el valor de A que era un 1, el de B que era un menos 2 y el de C que era un menos 63. Ahora sí, la cálculo nos devuelve dos resultados, ¿verdad? Nos dice que Sí. X vale 9. 9 y menos 7. Muy bien, gracias. ¿Y eso cómo lo interpreto? Se cancela el negativo y solo se toma el positivo. ¿Por qué cancelamos el negativo? Porque es la medida de un lado y un lado no puede medir negativo. Ok. Está bien, está bien, está bien. Bueno, entonces, a ver. ¿Cómo respondo la pregunta? Porque vea la Entonces, pregunta.
¿Cuánto mide el cateto? Entonces eso se le suma a la hipotenusa. Perdón. A la hipotenusa se le suma eso. No, eso es lo que vamos a averiguar, por eso les digo de la pregunta. ¿Será que eso está bien? ¿O será que ya es la respuesta? ¿O será que hay que sumarle o restarle o qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Es un poquito, pero tiene que sumar eso. Ok, ¿qué encontramos? La X. ¿Quién es la X? Hay que ir a buscar quién es la X. La X es el cateto menor. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuánto mide el cateto menor? Entonces ya llegamos a la respuesta. Si la pregunta era sido ¿cuánto mide la hipotenusa? Ahí sí tengo que sumarle. Si la pregunta es ¿cuánto mide el cateto mayor? Ahí también tengo que sumarle. Pero no, la pregunta es ¿cuánto mide el cateto menor? El cateto menor para nosotros era X. Entonces nada más damos la respuesta. El cateto menor mide 9. Eso es todo. Eso es tú, pero tú. Ok, yo sé que cuando ya logramos armar la ecuación ya todo es más fácil. El asunto es poder armar esta ecuación. Entre armar la ecuación y definir quién es cada cosa, esa es la parte que nos corresponde a nosotros, pues ser muy ordenados y hacerlo de la mejor manera. No sé si hay por ahí alguna otra preguntilla. Otra práctica, profe. Es que la vara es que cuesta mucho analizar o sea, entender qué significa cada cosa. Aparte, lleva bastante procesos de lo que hemos visto en Cuatri. Sí, correcto, lleva varias cosillas, no es así como tan simple como tan, sino que tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Ok. Vamos a ver si hay otro y ustedes lo hacen solitos. Bueno, ahí están las respuestas de esto que es. No sé qué es esto. Me imagino que había otro y me lo brinqué. Ah, es que buscaron el... No, nosotros no buscamos eso. Caemos de una vez a la respuesta. Ok. El cateto menor vale 9, tal como lo dijimos. Y vamos, ya se acabaron. No puede ser posible que se acabaran tan rápido. No quiero ir a las preguntas del examen directamente. Pero vamos a tener que... Aquí algún examen viejo que aún no les he pasado. Y vamos a buscarlos para practicar. Esta es una ecuación. Esta es otra de la faja. Esta, por ejemplo, a ver. Dicen, la suma de los cuadrados de Sandro y Marlon es igual a 356. Si Sandro es 6 años mayor que Marlon, ¿cuántos años tiene Sandro? Me voy a callar para que la intenten, para que la piensen. No les voy a dar demasiado tiempo porque si no se nos queda la clase entera en eso. Pero sí quiero que ustedes la piensen y ahorita lo discutimos.
Ok, ¿alguien tiene alguna idea? ¿A alguien se le ocurrió algo? Profe, buscar la raíz cuadrada de 356. Ok. ¿De qué manera nos serviría eso? No estoy diciendo ni que esté bueno ni que esté malo. Quiero saber, quiero interpretar lo que me dices. Es que yo sé que, porque él dice, la suma de los cuadrados de las edades de Sandra y Marlon es igual a 356. Entonces yo meto en la calculadora 300, raíz de 356, él me tiene que dar un número. Ajá. ¿Y Entonces, qué representa ese número? la edad de uno o de los... Ajá, es que suave. Ahí es donde hay que tener calma. Ellos tienen la misma edad. No, pero yo saco eso y le sumo los 6 más. Entonces ya cuando lo vuelve a poner no le daría. ¿Cuál es la raíz de 356? ¿Alguien la pudo sacar? No exacto, ¿cierto? 18.8. Ajá, 18.8. Digamos que usted pensara que es 19. Entonces uno tiene 19 y el otro tiene 6 años más. Entonces el otro tiene 25. Si me devuelvo a revisar lo que dice al principio, la suma de los cuadrados. Entonces voy a sumar los cuadrados de la edad. Eso me da 356. No sé, voy a ver. Alguien que lo sume y me diga si da 356. No, profe. No. Tenemos un problema serio, ¿verdad? Ok, no sirve. No sirve, no sirve, no sirve. No, no siempre vamos a poder sacarlo así como lo estamos interpretando. Porque no estamos hablando de resultados exactos de la mitad para cada uno. Ahí no nos sirve. Entonces definitivamente no. Ok. Pero está bien, hay que intentarlo. O sea, esto es eso. Pues yo no los puedo dejar toda la noche. Pero esto es eso. Cuando uno tiene un problema de este tipo, hay que empezar a, a dejar que las ideas fluyan y a ver cuál idea puede servir. Pero siempre, siempre, siempre hay que tener control, hay que ir por ahí con calma para ir analizando y sobre todo que se cumpla exactamente lo que dice arriba. ¿Ok? Bueno. Está bien. A ver. La suma, entonces yo tengo que sumar algo. De los cuadrados, entonces lo que voy a sumar va al cuadrado. De las edades de Sandro y Marlon es igual, entonces ya tengo igual a qué, a 356. Lo que necesito saber es cuál es la edad de cada uno. Eso sí, no lo tengo. Ah, ok. Entonces vean que las informaciones van a tener sentido. Así funciona esto. Ok, yo puedo plantear algo desde antes, pero hasta que no lleguemos, hasta que no sepamos qué es cada cosa, yo no logro nada con eso. Nosotros hicimos momentáneamente, o pusimos momentáneamente los valores o los posibles valores de la ecuación. Pero de ahí, como no sé cuál es la de cada uno, esos espacios estarían en blanco y no me serviría de tanto. Bueno, entonces vamos a decidir cuál es la de cada uno. ¿Y cómo lo hago? Bueno, Profe, ajá. Dígalo, dígalo. uno tiene 10 y el otro 16. No sé, pero puede ser una buena idea. Lo que pasa es que no puedo batear. Tengo que llegar a demostrarlo a través de algún número. 10 a la 12 es 100, 16 a la 12 es 256, lo que usted me dice es cierto. Pero yo tengo que demostrarlo a través de un procedimiento. No puedo batear todos los números que haya, el 10 con el 16, el 11 con el 17, el 20 con el 26, porque sé que hay 6 años de diferencia entre uno y otro. No puedo hacer eso, no está dentro de la forma de resolución. ¿Cuál es la forma de resolución? Que interpretemos, que logremos a través del procedimiento llegar a la respuesta. Si usted me pone eso, yo le tengo que dar el punto de la respuesta.
pero de ahí nos perdemos todos los demás puntos. Entonces no nos sirve exactamente, ¿verdad? Ok, para que no se nos vaya a ir. Ok, bueno, entonces ya sabemos hasta cuál es la respuesta, pero de ahí tenemos que conseguir esos datos. ¿Cómo los conseguimos? Bueno, entonces dice, Sandro es 6 años mayor que Marlon. Yo voy a decir que la S va a ser para Sandro y la M va a ser para Marlon. ¿En qué habíamos quedado? En que siempre le íbamos a poner X a lo más pequeñito. De ellos dos, ¿quién es el que tiene una edad más pequeña? ¿Quién es el más joven? El que tiene menos edad. Marlon. Ajá, Sandro es mayor, entonces Marlon es menor. Marlon tiene X. Y yo le tengo que sumar la edad de Marlon. ¿Cuál es la edad de Marlon? La edad de Marlon es la misma, la edad de Sandro es la misma que tiene Marlon, pero 6 años más. Entonces es X más 6. Eso es todo. Ahora, ¿qué hago con esas cosas? Pues las traigo para acá. Porque la edad de Marlon más la edad de Sandro da 356 y cada uno está al cuadrado. ¿Y qué hacemos? Lo que ya sabemos. X a la 2 es X a la 2. X más 6 está a la 2, lo pongo dos veces, no importa. Y empiezo a resolver. Yo ya sé que todo tiene que quedar a un mismo lado. Entonces, además de hacer esta multiplicación, al 356 ahora me lo voy a llevar para el otro lado. Bueno, entonces, X por X. X a la 2. X por 6, 6X. Ahora toca el turno al 6. 6 por X, 6X también. Y 6 por 6, 36. El 356 lo cambio de lado. Y al cambiarlo de lado le cambio el signo. Muy bien. Entonces lo que nos queda, los que son iguales, los que son iguales y los que son iguales. Vamos a simplificar metiendo eso en la calco. 1x a la 2 más 1x a la 2, 1 más 1, 2. 6x más 6x, 6 más 6, 12. Y más 36 menos 356, para eso está la calco, menos 320. Eso se tiene que meter a la calco, no se les olvide el ABC. ¿Quién sería el A? 2. Excelente. ¿Quién sería B? 12 Ajá. ¿Y C? menos 320. Eso. Con todo y signo. Muy bien. Dejamos a la calco que haga lo suyo. X1, 10. X1 10 y X2 me imagino que 16 por negativo. Porque casi siempre dan, pero uno positivo y uno negativo. Bueno, pues como son edades. No, no les dio menos 16. Sí, me dio, profe. Ah, bueno, perfecto. Como son edades, no puedo tener una edad negativa. Entonces, X, que es la edad de Marlon, que es la edad del más joven, es 10. Y la de Sandro son esos mismos 10 aquí arriba, más 6, o sea 16. ¿Cuántos años tiene Sandro? Ah, Sandro tiene 16 años. Porque esa es otra, ¿verdad? No me pueden decir, uno tiene 10 y otro 16, no. La pregunta es, ¿cuántos tiene Sandro? O 10 o 16, hay que decidirse por una de las dos. Y como Sandro era el mayor, Sandro tiene 16 años. Ok, tienen lo suyo, hay que sentarse, hay que darle, pero tampoco es que es como tan requete contra complicado. Ok, ¿estamos de acuerdo? Ok. Más o menos, pero por ahí hay que irse.
Por ahí hay, Sí, profe, no nos queda reflexionando y tenemos que hacerlos un examen. eso es, no queda de otra. ¿De qué quieren que les diga, verdad? Me gustaría decirle, pero es que no. No hay nada que decirles. Hay que ponerle nada más. Solamente hay que ponerle. Bueno, vamos a dejar de momento esto por aquí. Vamos a regresar un poquito a la función cuadrática porque la cuadrática sigue. Y nos piden analizar varias cosas más de la cuadrática. Estos son los temas que vienen. Disculpen, pero hey, necesitaba volver. Algún día llego. Ahí está donde trabajamos y aquí viene el otro. Esa es la manera de resolverlo. Y aquí viene ahora sí el siguiente tema. Ok. Todas las características de la función cuadrática. ¿Qué nos puede decir o qué podemos obtener de una función cuadrática? Ok, aquí hay que tener, digamos que cuidado por usar un término, ¿verdad? La función cuadrática tiene lo suyo, ella tiene lo suyito, y bueno, básicamente aquí están sus características. Ok, una función cuadrática es cualquiera de estos dos dibujos que están acá. Este es un dibujo donde se dice que es cóncavo hacia arriba, ven, porque tiene como dirección hacia arriba, y este es un dibujo donde se dice que ella es cóncava hacia abajo. Ese dibujo o la forma del dibujo va a depender 100% del valor de A. Profesor, ¿de cuál A? Estamos hablando de una cuadrática. AX a la 2 más BX más C. La A, el número que viene a la par del X a la 2. ¿Ok? Ese valor, esa A, puede ser un valor positivo o puede ser un valor negativo. Si la A es positivo, ella es cóncava hacia arriba. Pero si la A es negativa, ella es cóncava hacia abajo. Para que no se les olvide, acuérdense de esto. Cuando A es positiva es como la gente positiva. Está contenta. Pero cuando A es negativa es también como la gente negativa, que siempre anda triste, enojada. Ok, entonces acuérdense del dibujillo a partir del valor de A. Bueno, muy bien. Luego viene el vértice. El vértice es este puntico que está aquí. Ese puntico donde se cambia de dirección. Que si yo venía, por ejemplo, en la función que es cóncava hacia arriba, yo venía para abajo, llegué a ese puntico y ahora sí empecé a subir. O al revés, yo iba subiendo, llegué a ese puntico y agarré para abajo. El vértice es el punto donde se cambia, donde las funciones varían su dirección. Agarra para el otro lado totalmente. Ese vértice, en el caso de la función cuando es cóncava hacia arriba, vean que ese vértice es el punto más pequeño que hay. Ya para abajo no hay nada en el dibujo. Entonces, el vértice cuando la función es cóncava hacia arriba es un mínimo. Ahora, si el dibujo es al revés, el vértice es un máximo. ¿Por qué? Porque allá no hay ningún otro valor que vaya para arriba. Ok, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Lo que sigue también es como memoria. Hay que usar un poquito la memoria, no hay de otra. Y vamos a hablar de nuevo de cuando una función crece o cuando una función decrece. Bueno, esta función o el dibujo de esta función tiene los dos comportamientos juntos. ¿Ok? Digamos que ella es cóncava hacia arriba. Este es un comportamiento. Y este es el otro. Las funciones yo las tengo que leer de izquierda a derecha. Entonces cuando yo la empiezo a leer aquí de la izquierda hacia la derecha, la función empieza arriba y se va haciendo cada vez más para abajo. Entonces esta función está decreciendo. Cuando llega a ese punto que llamamos vértice, la función gira. Y en vez de seguir bajando, ¿qué hace ella? Ah, no, va para arriba.
Entonces el vértice es el punto donde se da ese cambio en la dirección. Bueno, una función es creciente, en el caso de estas señoras, en la parte amarilla. Va a ser creciente desde el vértice hacia allá, o sea, hasta más infinito. ¿Quién es el vértice? Ok, el vértice es un punto, un par ordenado. El vértice se puede y se debe calcular a través de una fórmula. Menos b sobre 2a, coma, menos discriminante sobre 4a. Ok. Los puntos, los pares ordenados, son de la forma x, y. Entonces, esto es x, esto es y. Cuando yo hablo de que una función es creciente, o decreciente, la estoy midiendo en el eje de las x. Entonces el valor que voy a utilizar es el valor de las x. Entonces esta función crece desde ese punto que vale menos b sobre 2a hasta la derecha, que es donde está el más infinito. Aquí están juntos y hacen a la función creciente. Pero ¿cuál sería la función decreciente? Sería la parte que está en celeste. Esa función decreciente empieza más bien aquí atrás, donde está el menos infinito. Y cuando llega al punto del vértice se detiene, deja de crecer. Entonces justamente esa es la fórmula, de menos infinito hasta el punto. Ven, es el mismo valor, una vez con más infinito y una vez con menos infinito. Dependiendo de qué. Del dibujo, de dónde está ubicado. Cuando es cóncava hacia abajo, va a ocurrir exactamente lo mismo, pero a la inversa. Ahora va a ser decreciente donde antes crecía, y ahora va a crecer donde antes decrecía. Así de simple. Exactamente así de simple. Y lo último que nos queda es el ámbito. El ámbito son todos los valores en y. Entonces, si la función es cóncava hacia arriba, el valor más pequeño de y, que por eso se llamaba mínimo, es el vértice. El ámbito va a ir de ahí para arriba. Entonces, el vértice va a tener a la segunda parte del valor. ¿Se acuerdan que el vértice era menos b sobre 2a, coma, menos discriminante sobre 4a? Como lo primero tenía que ver con x y lo segundo tenía que ver con y el ámbito es y, entonces yo voy a usar el valor de y. Ahora, si lo analizo, los valores de y van a ir desde el vértice para arriba, o sea, hasta el más infinito. Si el dibujo que tengo es más bien cóncavo hacia abajo, ¿qué va a pasar? Los valores vienen desde abajo, desde el menos infinito, y llegan hasta el vértice. Todo eso, si se lo logran aprender, es genial. Lo que pasa es que la diferencia entre uno y otro es mínima, y aprendérsela de memoria es complicado, ¿verdad? Pero si ustedes quieren memorizarlo, no hay ningún inconveniente. Ahí está el resumen como tal, y cualquier cosa nada más es cuestión de que ustedes traten de memorizarlo, o por lo menos que lo aprendan a sacar, como acabamos de hacerlo acá. Teoría pura, ahí es difícil decirles algo diferente, ¿verdad? Ahí es teoría pura y de ahí es lo que hay. Que la mate no tiene teoría, que no hay nada que memorizar, se equivocan totalmente. Siempre tiene un montón de información que se puede memorizar, aunque también se puede sacar un poquillo ahí con algo de lógica. ¿Ok? Como para ver por dónde va el asunto. Bueno, muy bien.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Procesando, profe. Está bien, entiendo, entiendo. Yo sé que es mucha información de golpe, pero ahí se fue. Ahí se fue porque tiene que irse. Sí, pero pónganlo en práctica para ver si entendemos un poquillo mejor, porque yo la última parte donde está creciente y decreciente se me enredó demasiado. Bueno, es que se los van a preguntar de una en una, no hay una donde salga todo. Entonces por eso tienen que ir como aprendiéndoselas todas. Ni modo. Vamos a ver. Em, la función. Ay, mentira, no me va a dar muy fea. Voy a quitar ese 50. Voy a ponerle 40. Ustedes vayan resolviendo mientras yo invento los ejercicios. Esas tres para que practiquemos un poco. A ver cómo nos va.
Ok, vamos a ver. Si alguien tiene una idea, por ejemplo, con la primera. La función f de x igual a todo eso es cóncava, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha. ¿Qué pueden decirme? Hacia abajo, por batear. ¿Qué? Hacia abajo por batear. Bueno, vamos a ver. ¿De qué depende? Voy a tomar el campito, el espacio. Ahí estaban los dibujos, sin querer queriendo aquí se asoman, ¿los ven? Ok. La concavidad de la función depende de a. Cuando a sea mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Y cuando a es menor que 0, es cóncava hacia abajo. O sea que ese de la derecha es el peor de todos, cuidado lo batean. Tiene que ser el hacia abajo o hacia arriba. Ahora vamos a pensar. ¿Cuál es la función que tenemos? De esa función, ¿cuál es el valor de a? ¿Alguien sabe? 2x a la 2. A es el número que está a la par del x a la 2. Entonces el a es el 2 solito. ¿Cómo es el 2? ¿Un número menor que 0 o un número mayor que 0? Mayor que 0. Es mayor que 0, entonces ella va hacia arriba. La correcta es la A. Ese es el detalle, hay que fijarse en eso. Esas son las cosas a las que hay que prestarle atención. Muy bien. Vámonos a la siguiente pregunta. El vértice de f de x igual a x a la 2 menos 40x más 10. ¿Quién es el vértice? Hay una fórmula. El vértice era el puntito del medio. El vértice era el puntito en medio, este o este, dependiendo del dibujo. Ajá. Pero ¿cómo hacemos para saber cuánto vale? ¿Cuáles son sus valores? Para eso hay una fórmula. ¿Y meto eso en la calculadora? Ok, menos b sobre 2a, coma, menos discriminante sobre 4a. ¿Qué es lo que vamos a meter en la calculadora? El menos b sobre 2a. ¿Quién es menos b sobre 2a aquí? 40. 40 es la b. Perdón, menos 40. Ok. ¿Quién es la a? 1. Y la c, 10. 10. Entonces voy directo ahí. Menos b sobre 2a básicamente es poner un menos. Luego poner lo que vale b. Y luego dividirlo entre 2 por lo que vale a. Ay, 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 qué menso, eran 2 lo que iba aquí, perdón. Me falló. Ah, ve, no, ya metí la pata. No les va a cerrar el ejercicio. Jamás les va a cerrar porque yo hice la parejita con este un 1 y no con un 2. Ve, qué vergüenza. Metí la pata por no revisarlo bien. Ok, si esto es un 2, para que cierre con el número que yo puse, esto cambia totalmente las posibilidades aquí. Sería 190, 190. Este sería 590 negativo. Ok, intenten resolverlo así. Las disculpas del caso porque si lo calculé mal. Eso es lo que pasa cuando uno lo calcula así en carrera. Hay que agregar este 2 aquí y cambiar los detalles. Entonces, donde yo meto todo esto a la calcu, ¿qué me daría la calcu?
¿Alguien sabe? 26. No, porque es dividido, no restado. ¿Cuánto es 40 entre 4? 10. Ya con solo eso sabemos que la respuesta correcta va a ser la B. ¿Por qué? Porque las otras tienen un negativo. De igual manera, habría que calcular menos discriminante sobre 4 por A para verificar el segundo valor. Pero en realidad eso es lo que hay que hacer. Profe, pero ¿por qué entre 4? Porque hay un 2 dividido entre 2. Ah, ya, 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 ya. La fórmula trae un 2. Y acuérdense que yo fallé con el dato, entonces les agregué otro 2 como valor de A. Entonces 2 por 2, 4. Eso es 40 dividido entre 4. Queda 10. Pero usted ni se preocupe por el 40 entre 4. Si usted copia esto, la cálculo hace. Entonces, lo que tienen que preocuparse es por escribir los datos correctos en el cálculo. Nada más. Ella hace de golpe y da el resultado final. No va a poner ahí como por partes, como lo hago yo a pie. Ella cae directamente al 10. Ese resultado es el valor de X. O sea, es el primer valor que tiene que aparecer. El único que trae a ese 10 es la B. Entonces de ahí sale la respuesta. La otra pregunta. El intervalo donde la función fulanita de tal es creciente. ¿En qué intervalo esa función es creciente? Entonces, primero que nada, empecemos por ahí. ¿Cuál hay? Con lápiz mejor, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de esa función? ¿Es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo? Es negativa. Ok, Conca. el valor de A es un 1, es positivo, es cóncava hacia arriba. Ok. Ese dibujo tiene dos partes. Tiene una parte que va bajando y una que va subiendo. ¿Por cuál de ellas me están preguntando? Me están diciendo dónde es creciente. Creciente es ir para arriba. Es esta parte que está en amarillo. Como voy hacia la derecha, allá queda el más infinito. Entonces la respuesta tiene que tener un más infinito. Significa que esta primera expresión no podría ser la respuesta. Tiene por fuerza que ser la segunda o la tercera. ¿Cuál de las dos es la correcta? La B, profe. Perdón, me abandonó el sonido. No sé si me escuchan. ¿Alguien que me hable? Sí, profe. Ok, ya los escucho yo también. Excelente. Entonces estaba preguntando, ¿cuál de las dos debería ser la correcta? Bueno, pues eso depende. ¿De qué? ¿De cuál es ese punto? El punto que está aquí. Ese punto puede ser 3 medios o menos 3 medios. ¿De dónde saco ese punto? Ese es el mismo punto del vértice. O sea, como lo que acabamos de hacer ahí arriba. Este punto se está midiendo en el eje de las X. Entonces el punto en el vértice era menos B sobre 2A. Eso es lo que tengo que buscar aquí. ¿Quién es B aquí? 6. Como lleva un menos delante, se lo voy a poner. Menos delante de la fórmula, no de él, ¿verdad? Luego dice que lo tengo que dividir entre 2 veces lo que vale A. Antes dijimos que A valía 1. Meto eso a la calco y la respuesta correcta es la C. Esto da menos 3 medios. De ahí sale la respuesta. Ok.
Aquí hay otro ejercicio u otros ejercicios que sirven de ejemplo. Ustedes los pueden corroborar. Con blanco no sirve. Ustedes los pueden corroborar para que analicen cada una de las partes y los cálculos y los valores. Entonces aquí les ponen a la función 30x, ajá, y luego a la ajá, y empiezan a buscar ABC, la concavidad, cuál es el discriminante, cuál es el vértice, todo. Absolutamente todo lo que tiene una función cuadrática. Entonces no podríamos dormirnos, por decirlo de alguna manera. Aquí hay un par de ejemplos y ustedes con tiempo se sientan a analizar todas y cada una de las partes de la función cuadrática. También hay aquí dibujos que tienen que ver, como les decía, con los comportamientos. Aún no hemos analizado dónde y cuándo la función corta a los ejes, así que lo vamos a hacer en este momento. Ahí están los ejes coordenados y podríamos, por ejemplo, tener una función cuadrática que sea así, cóncava hacia arriba, pero que empiece como por allá arribita. ¿Qué pasa con esa función? Esa función nunca llega a cruzar el eje de las X. Nunca. Como no cruza o no le pasa por encima al eje de las X, esa función no corta o no interseca al eje de las X. Pero ¿qué pasa si la función, por ejemplo, empieza aquí? Esa función hay un punto donde corta el eje de las X. Y todavía queda una situación más, que sería cuando la función, por ejemplo, ahí con rojo no, cuando la función, por ejemplo, está aquí. Esa función cortó en dos puntos al eje de las X. Ok, así de simple, jóvenes. Exactamente así de simple. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Tengo tres diferentes posibilidades. Esas tres diferentes posibilidades que tengo, gráficamente son muy fáciles. Pero de ahí, ¿qué pasa cuando no las tengo? De forma gráfica. Bueno, cuando no las tengo de forma gráfica, yo tendría, a partir del discriminante, que saber o que descubrir cuántas veces corto. ¿Se acuerdan que habíamos visto el discriminante también para saber si había respuestas o no? Es la misma situación. Si el discriminante me da positivo, habíamos visto que había dos soluciones. Bueno, aquí ya no estoy hablando de soluciones de una ecuación, pero voy a dejarme al número 2 y voy a decir que hay dos cortes, dos intersecciones con el eje X. También habíamos visto que si el discriminante daba exactamente 0, era porque solo había una solución. Bueno, ahora solo hay un corte. Y cuando el discriminante daba menor que 0, era porque no había soluciones. Eso es lo que pasa aquí. No hay cortes. Entonces vean que es la misma relación. Es la misma relación. O sea que voy a ocupar al discriminante. Es gracias al discriminante que yo puedo sacar, o que yo puedo dar, digámoslo así, decir básicamente la cantidad de cortes que hay en el eje de las X. Listo. Eso también es de memorizar. Ok. Y nos queda una situación más,
quedan los cortes con el eje Y. Eso es con el eje de las X, ¿verdad? Ahora sí, con el eje Y, que también es uno de los ejes coordenados que está ahí, con el eje Y no hay problema, siempre se corta. Por ejemplo, si yo tuviera este dibujo que está aquí arriba, yo sé que no llego a cortar el eje de las X, pero donde yo voy haciendo el dibujo más a la derecha, en algún momento este dibujo va a pasarle por encima al eje de las X. Allá arriba, lejísimos, pero le va a pasar por encima. Y si lo hago aquí, va a pasar lo mismo, en algún momento va a pasar por el eje de las Y. Entonces con el eje de las Y sí hay corte, siempre hay corte. Siempre se corta o se interseca o se pasa por encima al eje Y. Siempre. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se corta o interseca el eje Y? Hay una fórmula. Y la fórmula es muy fácil. Es 0, y el valor de C. Entonces yo tengo 3x a la 2 menos 20x más 11. A es 3, B es menos 20 y C es 11. Este es el que voy a usar para el corte. Entonces en el 11 es donde se le pasa por encima. O sea, si aquí queda el número 1, 2, 3, hasta el 11, el dibujo, pase por donde pase, en esta parte sí va a tocar al 11. Sea cual sea el dibujo, va a pasarle por encima en el punto 11. Y esa sería la forma en la que analizamos los cortes tanto en el eje X como en el eje Y de una función cuadrática. No sé si hay alguna pregunta en este preciso instante. En el eje de abajo es menos 11. No, solo se corta una vez en el punto que diga con el signo que venga. Como venga ahí. Si el dibujo hubiera sido para el otro lado y pasa aquí abajo, entonces seguro el número que va a venir aquí es un número negativo. Pero todo eso depende de lo que tenga, de los datos que tenga. Ok. Listo. Más o menos. Más o menos. Sí, profe. Más o menos. Ya. Muy bien. Ahora nos faltan las aplicaciones de esta función cuadrática. O sea, vamos a tener que ver más funciones o más problemas con respecto a la función cuadrática. Ok, ahora ya me dan la función. Vean la diferencia, ¿verdad? Con los ejercicios anteriores. Dice así. Un ambientalista descubre que cierto tipo de árbol, después de ser plantado, crece de forma tal que después de T años su altura está dada por... Entonces, h de t es igual a todo lo que dice aquí. Muy bien. Entonces vamos a empezar a interpretar los problemas. ¿Ok? Este tipo de problemas requieren de conocer las variables que vienen en la fórmula, de apuntar la fórmula y luego de analizar lo que me están preguntando. Siempre eso es lo que necesito. Saber qué representa cada variable, interpretar los valores que tengo y ya por último poder contestar lo que me preguntan. Ok, dice así. Me voy a devolver para que empecemos a tomar los datos que nos interesan. Antes de cualquier pregunta, la información tiene que venir aquí arriba, entonces eso es lo que yo voy a extraer. Dicen, otra vez, descubre que cierto tipo de árbol, después de estar plantado, de forma que después de T años, entonces la T son los años, o dicho de otra manera, la T es el tiempo, que está en años, pero es el tiempo. Muy bien. Su altura h de t, entonces h de t es la altura del arbolito. Está dada por la fórmula y aquí está la fórmula, ya la apuntamos. Ahora sí, vamos a la pregunta.
o a las preguntas, porque vienen muchas. La pregunta A dice así: ¿con cuántos años de plantado el árbol alcanza la altura máxima? Muy bien. ¿Con cuántos años de plantado? Entonces la pregunta es ¿cuántos años? O sea, la pregunta es el tiempo. Pero me dicen una característica. Me dicen que la altura debe ser máxima. ¿Cuánto tiempo para que la altura sea máxima? ¿Qué tipo de función tengo? Vamos a ver la concavidad de esa función. ¿Esa función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia abajo. ¿De qué dependía? Del valor, Del cero. del valor de A. ¿Quién es A en esta función? T a la 2. El número que viene a la par del T a la 2. ¿Quién sería ese? Elevado a la 2. 1 nada más El es. menos 1,5. Eso es A. ¿Quién sería B? El que viene a la par de la T sola. 5,36. ¿Y quién sería C? El número que no trae letra. Esto es lo mismo que ya hemos visto. Yo diría que lo que vimos ayer, lo que estamos viendo hoy es lo mismo. Saber quién sabe quién es B, quién es eso. Yo no espero que a ustedes se les haya olvidado porque es algo que de alguna manera ya vimos. Muy bien. Listo, con esos valores, ahora sí, vamos a resolver lo que nos preguntan. Entonces, como A es negativa, ella es cóncava hacia abajo. Por eso me están preguntando por la altura máxima. Porque el máximo solo se da cuando la función es hacia abajo. Porque si la función hubiera sido hacia arriba, eso no hubiera sido un máximo, eso hubiera sido un mínimo. El máximo nunca lo encuentro porque esto va a subir y subir y subir hasta el infinito. Entonces no tiene un máximo. Por fuerza, el dibujo tiene que ser cóncavo hacia abajo. Bueno, muy bien, ahí está el asunto. Ahora sí. ¿Cuánto vale el tiempo aquí? Primero que nada, ¿quién es este punto? Cuando a mí me hablen de máximo o de mínimo, me están diciendo vaya al vértice. El vértice siempre es el máximo o el mínimo. Por fórmula, ¿quién es el vértice? Hay que aprendérsela porque esta es la que más se usa. Menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a. Ok, ahora interpreto. Este siempre es el valor en x. Este siempre es el valor en y. Cuando yo vengo a la pregunta, yo no tengo ni a x ni a y. Ah, pero me acuerdo que la función, por ejemplo, siempre se llama f de x o g de x. Aquí, ¿cómo se llama la función? Se llama h de t. ¿Quién está en el campo de la x? La t. Entonces la x yo la asocio con t. Por lo tanto, la y la voy a asociar con la otra variable, con la otra letra, que sería la altura. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale t en ese punto que es el máximo? Vale menos b sobre 2a. Es la fórmula, es el punto del vértice. Entonces, ¿qué hago? Cambiar los valores de b y de a. ¿Cuánto vale b? B vale 5,36. ¿Cuánto vale A? A vale menos 1,5. Eso lo meto a la calcu y ya tengo el tiempo. ¿Cuánto será eso? ¿1 punto qué?
como 1.6 o 7. La verdad, ustedes son los que tienen la calca. Tal vez hasta 8. 1.78. Gracias. Con gusto, profe. Entonces tiene que pasar 1.78 años. Esa es la primera pregunta. ¿Cuántos años o con cuántos años de plantado el árbol alcanza su altura máxima? Con 1.78 años. El árbol llegó a la altura más grande. Ya de ahí en adelante el árbol más bien se empieza a hacer chiquitillo. La segunda pregunta, ¿cuál es la altura máxima del árbol? La segunda pregunta va muy ligada a esta primera. Ahora es más bien, ¿cuál es la altura máxima? La altura es la Y. La altura máxima está en el vértice. Entonces tengo la fórmula menos discriminante sobre 4 por A. Tendría que hacer ese cálculo. Entonces yo nada más voy a poner a los datos del discriminante. ¿Quién se acuerda cuál era el discriminante? Esa es la fórmula para calcularlo. Entonces discriminante va a ser el valor de B elevado al cuadrado menos 4 veces el valor de A ahí, por el valor de C. Se mete a la calcu y a ver cuánto da. Si alguien tiene el dato, genial, ¿verdad? ¿Alguien la pudo hacer? ¿30, profe? 30. 30,76. Ok. Ajá. Entonces la altura máxima que alcanza ese árbol es 30,76 metros. Ya no se puede hacer más grande de eso. En algún momento él puede bajar, hacerse un poquito más caídito, pero realmente no va a incrementar su tamaño. Así de simple. Estamos. Procesando, profe, procesando. Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿En qué momento, en el momento de ser plantado, cuánto medía el árbol? ¿Okay? Voy a tener que ir corriendo un poquito esto por espacio. La pregunta se dice, ¿cuál es la altura inicial? O sea, al plantar el árbol, ¿cuánto medía? No sembraron las semillitas, sembraron el árbol. ¿Alguien sabe? Bueno, ¿cuál es el tiempo al momento de plantar el árbol? ¿Cuánto tiempo ha pasado? La T es el tiempo en años desde que el árbol se sembró. El mismo día que sembraron el árbol, ¿cuánto vale T? Menos 5,36. Ok, el día exacto, pero exacto, de plantar el árbol, el tiempo es 0. Entonces, ¿por qué? Porque no ha transcurrido el tiempo, no ha pasado nada de tiempo. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar la fórmula de la altura y cambiar a el tiempo por 0. Esto a 0, esto a 0, va a dar 0,34.
Es la altura inicial, metros era, perdón. La altura inicial que tenía el arbolito. Así de simple. Vea usted qué fácil. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. La D dice, ¿cuántos años después de plantado el árbol deja de crecer? ¿Ok? Y la otra, ¿cuántos años deben pasar para que el árbol alcance una altura de 5,05? Bueno, vamos con esa. ¿Cuándo deja de crecer? Y cuando la altura es 5,05. 5,005. Sí, 5,005. Ok, la 4 era también con tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos años después? Ajá. Muy bien, vean. La pregunta número 4. ¿Cuándo dejó el árbol de crecer? Esa pregunta ya la respondimos. ¿Cuándo? Alguien que me cuente. Ajá, no, sí. 1,78. Deja de crecer, exacto. Cuando llegó a la altura máxima. Él llegó a la altura máxima y de ahí en adelante empezó a decrecer. Esa altura máxima la consiguió al 1,78 años. Muy bien, excelente. Y la otra pregunta sería, ¿cuánto tiene que pasar para que la altura sea 5,05? Entonces tengo que ir a la fórmula y cambiar la h por 5,05. Ahí no se corrió, sorry. La fórmula es h es igual a 0,34 más 5,36t menos 1,5 t a la 2. Entonces, como ya sé cuál es la altura, ya sé que la altura vale 5,05, no voy a poner h, voy a poner lo que vale. Y me va a quedar una ecuación cuadrática. En este tipo de casos, lo que hay que hacer es pasar todo para el mismo lado e igualar a 0. Así de simple. Hay que igualar a 0. Entonces me va a quedar 0 es igual y voy a pasar este señor para el otro lado. Como estaba en positivo, lo tengo que pasar a negativo. Y todo lo demás lo dejo como estaba. ¿Ok? Vamos a tener el detalle, ¿verdad? De que ahora sí, estos dos señores se pueden sumar. Entonces yo termino diciendo que, y vean lo que voy a hacer, la acomodé. ¿Para qué la acomodé? Para meterla en la cálculo. El que quiere la acomoda, el que quiere la deja como estaba. Entonces yo voy a ir a la calculadora y voy a resolver menos 5,05 más 0,34. Lo que me da es lo que voy a poner aquí. Ustedes me dicen cuánto da porque honestamente no lo sé. ¿Alguien tiene la respuesta? Menos 4,665. Gracias. Ok. Entonces lo que nos queda es buscar la solución de esa ecuación, porque ahí quedó una ecuación. Hay que ver cómo resolvemos esa ecuación. Para resolverla, es una ecuación como las que usamos al puro inicio ayer de la clase. Hay que buscar A, B y C. Hay que meterlo en la cálculo.
y hay que esperar la respuesta. ¿Tiene alguien los valores de X que da esa? X1 2.07. 0,07. Ok. 2.07. Ah, 2.07, perdón. Entendí malísimo. Ahí, ahí. Ajá, y la 2, ahí. 1,5. Positivo también. 1,5. Ah, ok, las dos. Sí. Pensé que alguna me iba a dar negativa, perfecto. ¿Qué ocurre acá? Que hay dos momentos en los que el árbol tiene esa altura. Cuando va creciendo y cuando va bajando. Entonces diríamos que al año y medio o al 1.5 años y a los 2,07 años tiene una altura de 5.05. Y básicamente eso es. Chiquillos, creo que nos pasamos. Me tengo que ir porque voy en carrera para las otras clases. Así que, nada, por hoy fue un gusto.